Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Barrás, mujer, cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en derecho de familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorde. Transitando el 2021, tengo 34 años y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que empecemos. En el podcast de hoy me gustaría hablar de el tema, uno de los temas que considero que es tabú en la sociedad, y en este caso se trata de la salud mental. Como abogada especialista en derecho de familia, tuve que estudiar la legislación y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con problemas de salud mental. Pero más allá de mi formación, lo que veo a nivel social es todavía una gran dificultad para hablar de ella, de este tema, porque todavía nos cuesta mucho asimilar, primero, que lo que tiene que ver con la cabeza también eh, forma parte de nuestro ser y, y que la salud es omnicomprensiva, no solo de lo físico, sino de todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que nos hace no tener una vida plena, que básicamente esto de la plenitud es un poco la definición de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digo, uno por ahí está acostumbrado o estamos acostumbrados a pensar a la salud mental como un área donde hablamos de tópicos terribles, de enfermedades que son muy limitantes, y sin embargo no nos damos cuenta de que la verdad es que la mayoría de la población actual experimenta algún tipo de trastorno de salud mental que por ahí le cuesta encasillarlo como tal, pero quienes en mayor o menor medida tenemos ansiedad, hemos experimentado fobias, estrés, trastornos del sueño como insomnio, problemas relacionados con los trastornos alimenticios también son catalogados como problemas de salud mental, y de ahí todo lo que tiene que ver con los ataques de pánico, eh, y de ahí vamos para arriba. Hay cuestiones neurológicas, ¿no? Y enfermedades muchísimo más complejas quizás, como las psicopatías, la esquizofrenia, el trastorno borderline. Bueno, yo no soy especialista en salud mental, aclaro, pero me interesa mucho el tema y trato de informarme lo más que puedo. Ahora lo que noto es justamente esta dificultad de hablar de las cuestiones que hacen a la salud mental, de reconocer que tenemos un problema de salud mental, porque muchas veces, digamos, en el día a día, en la vida cotidiana como está planteada en este sistema, en el que lo que predomina es la necesidad de producir, vista desde un punto de vista obviamente económico y capitalista. Necesitamos acudir a nuestros lugares de trabajo y, por ejemplo, algo que no podemos hacer es, y no porque no esté habilitado legalmente, sino porque socialmente nos vemos muchas veces frenados o cohibidos, es, por ejemplo, pedirnos un día de salud por salud mental. Es decir, muchas veces a lo largo del año enfrentamos situaciones de estrés mayor, menor, duelos, situaciones que nos hacen estar colapsados. A veces nuestras
nuestras condiciones de nuestro entorno social, familiar, no colaboran con esa situación y el día a día solamente hace que estas cuestiones se ahonden y a veces necesitamos simplemente descansar un poco, pero incluso cuando sabemos que esto es así, que quizás lo que necesitamos es, bueno, dormir, descansar, tomarnos unos días, relajarnos, es muy difícil y creo que nadie lo hace. Decir en el trabajo que tenemos que pedirnos un día por salud mental. Porque de la misma manera que una mujer no se toma más los días por asuntos particulares que nacieron para atender, digamos, la necesidad particular de las mujeres cuando menstruamos todos los meses, nadie lo haría diciendo que es por eso, incluso cuando alguna mujer experimente algún problema que le haga pasar mal sus menstruaciones. Bueno, en el caso de necesitar un descanso con una finalidad de cuidar nuestra salud mental, también seríamos, digamos, em, es más, no sé si nos darían esa licencia, ¿no? Em, y repito, no quiere decir que esto no esté previsto por la ley, porque en realidad la licencia por salud o por cuestiones médicas no especifica por qué área de salud uno se puede pedir una licencia. Pero la realidad es esa. Y también hay otra realidad que es que las mujeres tenemos una gran carga mental, que es un concepto que siempre utiliza una politóloga feminista que admiro mucho, que es Florencia Freijó. Y somos capaz quienes más sufrimos de estos problemas en silencio, porque no tenemos el espacio para poder detenernos un minuto a decir, no doy más, simplemente. Em, Quizás la respuesta en muchos de esos casos es encontrar, nada, redes de contención, apoyo. Y por supuesto, las que somos feministas creemos mucho en el concepto de sororidad. Pero para no desviarnos del tema de la salud mental en sí, eh, hoy estamos viendo que se habla de salud mental en el deporte, porque algunos deportistas, en particular varones, no pueden asumir que están deprimidos, que tienen serios problemas de salud mental justamente. Y eso también tiene que ver con una estigmatización, ¿no? Con los roles impuestos a los sexos desde la cultura patriarcal y esta cuestión de que los hombres no lloran, eh, sobre todo en ciertos ámbitos que suelen ser más machistas, ¿no? Como por ejemplo el ámbito del fútbol. También en el marco de los Juegos Olímpicos, una gimnasta muy famosa y exitosa, que ya ganó una medalla de oro, decidió abandonar las competencias porque justamente porque quiso tomarse un tiempo para dedicarse a sí misma y a su salud mental y como que eso genera una gran conmoción, ¿no? En el mundo y en la opinión pública, porque cómo te vas a bajar de la posibilidad de ganar los Juegos Olímpicos o alguna medalla olímpica más, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco esta dicotomía. Eh, el mundo nos pide que avancemos a toda costa y a veces lo que necesitamos es parar. Y a veces lo que necesitamos también es reconocer que nuestra mente y nuestras emociones merecen tanta o más atención que nuestro cuerpo y las cuestiones que atendemos diariamente, la limpieza de nuestro hogar, la organización de nuestras tareas, nuestra propia
nuestros propios sistemas de cuidado, las finanzas. Son todos temas que ocupan nuestra mente y nuestro tiempo y que, digamos, nadie dejaría de decir que se ocupa de eso. Sin embargo, si tenemos que tomarnos un tiempo para dedicarnos a cuidar nuestra salud mental, para prevenir alguna situación, quienes tenemos alguna condición de fondo, quienes no, o quienes están en mayor riesgo de tenerla, quizás no pueden hacerlo porque sienten que no van a ser atendidos ni entendidos. Y eso es triste y es algo que tenemos que solucionar. Y una de las metas que yo tenía cuando decidí hacer este podcast es hablar de temas que siento que todo el mundo tiene que estar hablando. No porque los hable yo, porque la realidad es que hay muchísima gente que sabe mucho más de todo lo que yo quiero hablar, pero sí me gustaría hacer énfasis en la necesidad de comunicarnos. Y en este caso también, acá, en este que es un gran tema tabú, como lo es la salud mental, que tiene muchas cuestiones oscuras y que nos muestra a los seres humanos en una situación de vulnerabilidad muy grande, porque lo que se considera que es un elemento de fuerza respecto del resto de la naturaleza, que es nuestro cerebro, nuestra capacidad mental e irracional, en definitiva se vuelve en nuestra contra, eh, un poco por culpa de nosotros mismos y por culpa de nuestro ritmo de vida y demás. Pero más allá de las causas, creo que lo importante es que podamos ser sinceros, hablar más, acudir a terapia, entender que la terapia psicológica, psiquiátrica y cualquier otro tipo de terapia, pero sobre todo la terapia psicológica, es muy importante y no tiene que ver con estar loco, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que asocia peyorativamente la necesidad de ir a terapia con una problemática quizás demasiado grande. Y la realidad es que todos, en mayor o menor medida, necesitamos un espacio para desahogarnos, para destrabar conflictos, para manifestar, encontrar quizás las palabras o encontrar los porqués de por qué, valga la redundancia, estamos todo el tiempo somatizando o por qué estamos tan saturados o por qué no le encontramos, algunas personas no le encuentran sentido a lo que hacen todos los días o por qué estamos tan agotados. Y bueno, la terapia es un espacio que yo siempre voy a recomendar. También tratando de liberarlo de ese prejuicio, ¿no? Que todavía existe. Ir al psicólogo, a la psicóloga, todavía para muchas personas es para gente loca. Y la realidad es que todos necesitaríamos ir frecuentemente a un psicólogo o psicóloga. Bueno, con esto me interesaba justamente hablar bueno, de la estigmatización, de la necesidad de hablar de la salud mental como un tema más. Pero además me gustaría decir que también la salud mental no deja de ser un tema social y que está, digamos, encuadrado en el contexto histórico y cultural en el que vivimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Los diagnósticos de enfermedades mentales están regidos por un manual muy conocido en el mundo del estudio de las patologías mentales, que es el DSM-4 era en su momento, creo que ahora ya no es más, ya subió de número.
Es un libro que compila todos los diagnósticos posibles en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Y, pero a mí lo que me interesa es que nos, digamos, tengamos presente que es una herramienta científica que considero que es muy importante y valedera, pero también es una herramienta que, como toda herramienta, por su propia definición, está creada por los seres humanos y vuelvo a decir, tiene que ver con un contexto histórico y cultural. Y por lo tanto, lo que en un momento se puede considerar algo patológico, más adelante quizás no. Y esto tiene que ver con la estigmatización de determinadas condiciones. Y, por ejemplo, un gran ejemplo es que hasta, bueno, creo que los años 70 o quizás después, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Entonces, bueno, sí, quizás alguno de nosotros encuadre en alguno de esos diagnósticos y seguramente que los profesionales que nos asistan en eso nos van a ayudar de la mejor manera. Pero en definitiva, lo que tenemos que entender es que lo que atraviesa nuestra mente, nuestras emociones, el estrés, todo tiene que ver con un contexto, con una situación, con un estrato, con el estrato social al que pertenecemos. No todos tenemos los mismos privilegios. Hay también una mayor, digamos, un mayor número de personas que tienen trastornos mentales y que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad socioeconómica. Las personas que están en situación de calle usualmente presentan problemas de salud mental. Y esto no tiene que ver con que los pobres, por decirlo de una manera que espero que no suene peyorativa, se enferman más que los ricos, sino que los ricos, como siempre, pueden disimular mejor. Y quizás no tienen que acudir al sistema público y entonces, bueno, los problemas que tienen los ricos eh, son más fácilmente escondibles, digamos. Esa palabra no sé si existe, pero no importa. Y bueno, se escapan de las estadísticas, ¿no? Es lo mismo que ocurre con los abortos clandestinos, cuando el aborto era clandestino. Entonces, también es importante tener en cuenta esto del contexto, también para sacarle un poco el peso negativo, ¿no? Que tiene esta carga negativa que tiene el tener algún problema de salud mental. Ahora también estamos atravesando un momento en el cual, bueno, hay un movimiento muy importante que es importante porque tomó notoriedad a nivel mundial, que es el Free Britney, pero de eso quiero hablar en otro capítulo, porque me interesa hablar de los procesos de capacidad en relación a este caso en particular, además del caso de Britney Spears, que es muy conocido. Pero bueno, además estamos en un mundo en el que todos tenemos algún tipo de adicción. La adicción a las drogas también es un tema muy grave que atañe a la salud mental. Y por último, quiero decir que lamentablemente, por lo menos en Argentina, no estamos en condiciones de contener a todas las personas que sufren problemas de salud y que presentan alguna peligrosidad para sí mismos o para terceros. La salud mental, digamos, nos puede llevar a lugares en los cuales nosotros pongamos en peligro nuestra propia vida o la integridad o la vida de otros. Esto
es muy grave y por eso el Estado se involucra en la salud mental de los individuos, ¿no? Pero como todo, y hablando un poco y retomando lo del contexto, el Estado a veces eh, asume roles mucho más paternalistas y en otros momentos asume roles más autonomistas o de, digamos, dejar al individuo un poco más su autonomía personal. Eso lo vemos a nivel legal, eh, en donde en nuestro país se ha, y en particularmente mi provincia fue una de las pioneras en hablar de desmanicomialización, una palabra difícil, pero que tiene que ver con dejar de lado la necesidad, digamos, de encerrar a las personas que tienen problemas de salud mental y que probablemente tengan algún tipo de peligrosidad, porque en definitiva, encerrar a las personas que no encajan en la norma y que por eso están en los márgenes de la sociedad, tiene un poco una filosofía detrás que es la de ocultar y, y vuelve a estar en contra de lo que yo decía al principio. Si necesitamos que la salud mental sea un tema del que podamos hablar sin ningún tipo de tapujo, tener a las personas enfermas, encerradas, de la misma manera que ocurre con las personas que cometen delitos, y eso puede ser temática también de otro capítulo. Eh, Habla de una cuestión que, bueno, quienes hayan leído a Foucault en algún momento lo entenderán, que tiene que ver con eso de querer tener controlado un sector de la población y de, bueno, de sacarlo de la visión, de no verlo, ¿no? De no ver esto que nos incomoda, estas personas que nos hacen sentir que hay cosas oscuras en nosotros, y que preferimos identificar como los otros, ¿sí? Como nosotros y los otros. Nosotros seríamos los sanos, los que no cometemos delitos, y los otros son los enfermos, los que cometen delitos, los que no queremos ver, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de esta filosofía hoy tenemos un sistema legal que trata a la salud mental y a las personas con problemas de salud mental con muchísima más autonomía para justamente despegarse de esa situación paternalista en la que parecía que la única solución era encerrar a estas personas y mantenerlas de alguna manera dopadas y controladas para, para pensar en alternativas en donde se pueda tener más autonomía. Pero eso a su vez, como yo muchas veces pensé mientras estudiaba familia y lo sigo pensando, el sistema legal que tenemos hoy necesita o presupone que todos tenemos a alguien que nos va a querer. Esa es la realidad. Porque en definitiva, al no tener instituciones, al no tener una plataforma de contención, ya sea pública o privada, pero bueno, tiene que ser pública de alguna manera, y al dejar todo en manos de los individuos y de sus seres queridos, las personas que estén solas, que no tengan familia o cuya familia realmente no tenga interés en cuidarlos con amorosidad, van a seguir sufriendo y van a seguir estando un poco condenados a una vida indigna. Así que bueno, nada de lo que hablé, ni de lo que vaya a hablar en estos capítulos de podcast pretende tener una respuesta, eh, sino al revés, encender un poco el fuego de la curiosidad, eh, esas pequeños fueguitos que yo creo que se van encendiendo en las mentes
a medida que vamos hablando y compartiendo con los demás lo que pensamos sobre temas que nos interpelan, ¿verdad? Así que bueno, esta vez tocó salud mental. Espero que les haya interesado. Eh, Vamos a ver, seguramente nos encontramos en algún próximo capítulo. Y cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram. Están mis datos en, en la descripción de cada capítulo. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Spoiler Anita.